Desde finales de la década del 50, aproximadamente en el 58, se celebra a nivel mundial lo que es el Día de la Persona Sorda o la Semana de la Persona Sorda. Este día, esta semana, generalmente es el fines de septiembre. En el Uruguay, la Asociación de Sordos del Uruguay la determinó el 21 de septiembre. Bueno, ¿por qué el día o la semana o el mes de la persona sorda? Es muy importante para visibilizar cuál es la discapacidad de la persona sorda, cómo nos podemos comunicar con ellos, y a partir de ese día y a correr de todo el año, obviamente, tratamos de que existan proyectos y programas destinados a la persona sorda. Lo mismo que ocurre en el Uruguay, queremos que ocurra en Rocha a nivel departamental, y se están haciendo esfuerzos por distintos lugares de tal manera que la lengua de señas del Uruguay entre a Rocha con mucha fuerza y la persona sorda pueda comprender la lengua y la persona oyente pueda comprender la lengua de la persona sorda también. Creemos que es muy importante que tanto a nivel del departamento como a nivel nacional la lengua de señas, que es la lengua materna de la persona sorda, se visibilice, se haga visible en los hospitales, se haga visible en la intendencia, se haga visible en OCE, en UTE, Antel. Imaginemos nosotros una persona sorda enferma que llega a un hospital y no sabe cómo comunicarse, o no saben cómo comunicarle qué tiene que tomar o cuál es el medicamento, a qué horas y demás. Creemos esto que es muy importante. Ya desde hace mucho tiempo viene presentándose la lengua de señas como una lengua materna por ley, y muchas veces no la vemos visible. Eso por un lado, desde hace muchos años, ya por la década del 70, del 80, comenzó a funcionar en Rocha una clase de lengua de señas. En realidad se llamaba clase de fonoaudiología y de sordo, y la lengua de señas no estaba permitida al principio. Más por el 2000 y algo, comenzó a trabajarse dentro de esa clase de sordo con su propia lengua, que era la lengua nativa. También existe hoy, eso es muy importante, en el CHUI, en la Escuela 28, un aula de sordos. En realidad se trabajan distintas dificultades, no solo auditivas, sino también fonoaudiológicas, y eso es importante. Pero más importante aún sería poder lograr en Rocha una comunidad de sordos juntas, unidas, una comunión en la cual el sordo pueda ir a consultar, pueda preguntar dónde tiene que hacer un trámite, alguien que lo acompañe. Tenemos por suerte en este año y en el año pasado intérpretes de lengua de señas, y también tenemos traductores de lengua de señas. Por lo tanto, eso es muy importante para Rocha. Existe en la Escuela Ramírez una persona sorda, que es la que le enseña a los niños junto con la maestra, pero a la vez existen oyentes que hacen la traducción de la lengua oral nuestra a la lengua de señas. Bueno, en esta semana el Departamento de Inclusión de la Intendencia Departamental de Rocha nos convoca para tratar de buscar algunas estrategias de intervención y que se visibilice a la persona sorda como una persona como cualquiera de nosotros, que la barrera comunicacional generalmente no la tiene la persona sorda, sino que la tenemos nosotros. El sordo entre sí se comunica naturalmente por la lengua de señas, y eso es muy importante que lo tengamos presente y no tenerle miedo a la comunicación con el otro. Lo que sí invitamos generalmente es unirse a los trabajos que está haciendo CINDE a nivel nacional en la lengua de señas y en las clases, y también lo que está haciendo APASU, la Asociación de Padres del Sordo del Uruguay, tratando de visibilizar esa importancia de la lengua de señas uruguaya. Por lo tanto, esta es una invitación genérica que no quede solamente en esta semana, sino que sea de todo el año, para poder compartir con la persona sorda toda la comunicación que nosotros podamos tener y hacerle visible a ellos el mundo, como nosotros conocer la lengua de señas para saber cómo se comunica. Por lo tanto, les agradecemos muchísimo desde la comunidad, ¿verdad?, de personas sordas y personas oyentes que estamos en contacto con las personas sordas trabajando desde hace años, esta oportunidad que se brinda para poder mejorar esta comunicación y quitar esta barrera comunicacional, que no es solo del sordo, que es nuestra también.